Definición de función. Una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda o ninguno, que llamamos imagen o transformado. A la función se le suele designar por f y a la imagen por f de x, siendo x la variable independiente. Notamos por acá en el ejemplo los valores del dominio de x y del codominio o los valores de y, es decir, por acá los valores del rango, es decir, rangos son, o los valores del rango son los que le llegan o son las imágenes de los valores de x. Por acá notamos que x le sale por acá el valor de la x, que es 1, le sale una flecha y llega en el 2, es decir que la imagen de 1 es 2, la imagen de 2 es 4, la imagen de 3 es 6. Por acá el 8 y el 10 no forma parte del rango. Seguimos por acá. Definición de una gráfica de función. La gráfica de una función es el conjunto de puntos en el plano de la forma x, y, en donde x está en el dominio de la función y además y es igual a f de x. La gráfica de una función es su representación en una imagen. Vemos por acá el plano cartesiano. Podemos notar la ley de la correspondencia. Vemos por acá y es igual a 2x más 1. Los valores de x, los valores de y. Es decir, la imagen de x es esta parte. Y notamos por acá en la gráfica, en el primer cuadrante, en donde se intersectan y donde podemos ver la imagen de x por acá. Y vemos a dónde se intersectan, tanto en el tercer cuadrante, por acá 2, el valor de x en 2 y el valor de y 5, 2, 5. También notamos por acá el 3, 7, está el 4, 9. También por acá el 0, 1. Y también notamos por acá los valores de menos 1, menos 1, donde se intersectan en el tercer cuadrante. De igual manera está el menos 3, menos 5. Y es como podemos notar que la gráfica de una función es su representación en una imagen, ver tanto los valores y como también podemos graficar según los valores de x y y de acuerdo a la ley de correspondencia de la función. Por acá las pruebas para corroborar si una expresión es una función. Una función es una correspondencia que asigna cada elemento de un conjunto a uno y solo un elemento de un conjunto B. Notamos por acá la relación f es una función, es decir, esta relación f es una función porque a cada elemento de A o los valores de A le corresponde solo uno de B. Así solo sale 1, y le sale una flecha nada más. La relación G no es una función porque al elemento 3 de X le corresponde más de una imagen en Y. Así por acá, al 3 le salen 2 flechitas. Por lo tanto, no es una función. Ahora, de acuerdo a las gráficas sagitales anteriormente, ahora veamos las pruebas para corroborar si una expresión es una función. En las gráficas de una función dice, si una función es representada en una gráfica, se hace la prueba de la recta vertical para saber si es o no función. O sea, se traza una recta vertical sobre la gráfica y si está de esta manera, y si la recta vertical entonces
toca los dos puntos o se intersectan dos veces, dice por acá que si esta no corta más de una vez, la gráfica es función. Por ejemplo, no es función, la recta vertical cruza en dos ocasiones la gráfica, es decir, cruza o intersecta dos veces. Vemos por acá que al colocar la recta vertical intersecta dos veces, cruza dos veces, por lo tanto no es función. Es función, la recta vertical cruza en una ocasión la gráfica, es decir, por acá si colocamos la recta vertical solo intersecta una vez o cruza una vez. Si colocamos por acá también solo cruzará una vez, por lo tanto es una función. No es función, la gráfica por acá no es función porque la recta vertical cruza en dos ocasiones la gráfica. Colocamos la recta por acá, recta vertical, cruza dos veces o intersecta dos veces. Y colocamos por acá también, por lo tanto no es función. Gráfica de funciones. Vemos por acá las gráficas y los tipos de funciones. Está la constante, lineal, valor absoluto, función piso, cuadrática, cúbica, raíz cuadrada, raíz cúbica, exponencial, logarítmica, recíproca, racional, y también están las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Tipos de funciones. La clasificación, función explícita, implícita. Está la función inyectiva, subjetiva o sobreyectiva, biyectiva, función continua, discontinua. Está también la funciones algebraicas y trascendente. Dentro de las funciones algebraicas están las especiales, polinomial, y dentro de las trascendentes están las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Dentro de las especiales está el valor absoluto, escalonada, identidad constante, polinomial, primero, segundo, tercer y cuarto grado. Y está la racional e irracional. Función inyectiva. Una función inyectiva f es si cada elemento del conjunto final y tiene un único elemento del conjunto inicial x al que le corresponde. Es decir, no pueden haber más de un valor de x que tenga la misma imagen y por acá que no tenga la misma imagen en y. Reciben también el nombre de funciones 1, 1. Ese 1, 1. Veamos por acá, no siempre todos los elementos del conjunto final y deben corresponderse con alguno del conjunto inicial x. Por acá 1, 1. Por acá es una función inyectiva porque llega 1, por acá 1, 1. El 2 es la imagen del 2, el 3 con el 5, el 4 con el 3. Aunque sobre 1, sino que es inyectiva porque llega, es como dice 1, 1, es 1, 1, 1, 1, 1 por acá, 1 también. Aunque se cruzan por acá, pero es 1. Y por acá entonces completa 4 y ahí tienen imágenes por acá también, sus imágenes son 4 también. Por acá no es función inyectiva porque llegan dos veces, por lo tanto la regla es que llegue solo 1, 1. Ahora la función sobreyectiva. Una función sobreyectiva o suprayectiva f es una función tal que todos los elementos del conjunto final tienen al menos un elemento del conjunto inicial x al que le corresponde, es decir, que todos los elementos del conjunto final y tienen al menos un elemento del conjunto inicial x al que le corresponde. Es decir, una función es sobreyectiva si el recorrido de la función es el conjunto final y. Dicho de otra manera, una función es suprayectiva cuando son iguales su codominio y su recorrido o rango. Veamos esto por acá. Es función sobreyectiva porque aunque por acá tengan, o los valores de x tengan 5 elementos, y aunque los elementos de y tengan 4, pero se cumple por acá, es que es sobreyectiva porque el elemento 1 o el valor 1, su imagen es el 1, el 2 también es el 2, el 3 es el 3, aunque por acá sale otro, no importa aunque llegue dos veces,
o que tengan por acá su valor o su rango con el mismo número. 5, su imagen o su rango es 4. Por lo tanto, acá en la sobreyectiva, los elementos de X son 1, 2, 3, 4, 5 y por lo tanto por acá también equivale a la misma cantidad de rango, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, es decir, porque acá llegan dos flechas, pero con diferentes elementos de X. Función sobreyectiva no es sobreyectiva porque por acá llegan 1, 2, 3, 4, 5, es decir que ya por acá hay 5 también, solo que por acá no le llegaron, es decir que debe de llegar. Siguiente, función biyectiva. Una función biyectiva es una función f que es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Es decir, si todo elemento del conjunto final y tiene al menos un elemento del conjunto inicial x al que le corresponde la condición de función sobreyectiva y todos los elementos del conjunto inicial x tiene una única imagen en el conjunto final y, condición de función inyectiva. Digamos que no puede quedarse ningún elemento en el conjunto final y solo, sin asociarse con un único elemento del conjunto inicial x. Por acá entonces notamos que es una función biyectiva, es decir, de que llega siempre una flecha que no sobre ninguno. Por acá 1, 1 nada más. Entonces, como dice ahora, digamos que no puede quedarse ningún elemento en el conjunto final y, ningún elemento. Todos tienen que llegarle más de alguna flecha del conjunto o de los elementos de X. Por acá sale una flecha con el 1, 2 con el 2, 3 con el 5, 3 y 5 con el 4. Por acá no es función, la función no es biyectiva porque sobra este elemento y por acá llegan 2, por lo tanto no cumple con las condiciones.